¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Previa del 8 de marzo, Día Mañana de la Mujer, Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora, día en el que habitualmente el gobierno de coalición intenta mostrar unidad, intenta salir a la calle unido, que es algo que no suele pasar el resto del año, pero este año la crisis de gobierno es tal que ni siquiera vayan a llegar al 8M unidos y precisamente por este tema, por el de la igualdad. Hoy es un día fundamental para el gobierno. Hoy se vota en el Congreso la reforma de la ley del solo sí es sí, una reforma que ha dividido tanto a PSOE como a Unidas Podemos, los dos con modelos totalmente diferentes sobre qué debe ser esta ley que pena las agresiones sexuales y las violaciones. Pero además en el Consejo de Ministros de esta mañana intentan buscar unidad porque hoy sale, si no pasa nada, la ley de paridad anunciada por Pedro Sánchez este fin de semana. Pero vamos por orden. Y empezaremos con la reforma de la ley del solo sí es sí. Mire, la ley actual, la que aprobó el Ministerio de Igualdad y el Consejo de Ministros, por otra parte, le dio el visto bueno en el pasado mes de agosto, esa ley pena ahora mismo con agresión sexual de 1 a 4 años de cárcel y violación de 4 a 12 años. Hay que aclarar que esta ley lo que hizo fue derribar las diferencias entre abuso y agresión. Ahora mismo, cualquier delito sexual, lo que antes se consideraba como un delito de abuso sexual, ahora mismo todo es agresión sexual. ¿Por qué? Porque por problema de por el problema de diferenciar precisamente entre uno y otro, tuvimos un caso como el de la manada, donde deberían haber sido condenados a 14 años de cárcel, pero como el Tribunal de Navarra les consideró que parecía que era abuso y no violación, se les condenó a solo 9. De momento, eso es lo que tenemos. La reforma del PSOE, que no va a tener el apoyo de Podemos, va a votar, parece que en contra, esta tarde lo veremos, y tampoco de sus socios de gobierno, es decir, la gente que apoyó al PSOE para llegar al gobierno en 2018, que apoyó al gobierno del PSOE y Podemos en 2020 para llegar al poder, hoy no va a votar con el PSOE. Va a votar con el PSOE la derecha. Y gracias a esto, esta reforma del solo sí es sí va a salir en vigor. Va a quedar en vigor. De momento en el Congreso, ahora tiene que aprobarla el Senado, donde tampoco parece que haya bastante problema, y luego volverá al Congreso, donde ya se aprobará de manera definitiva. Bien, lo que quiere el PSOE, ¿qué es? Diferenciar mucho más, crear más tipos. Básicamente lo que quiere el PSOE es volver al Código Penal que teníamos hasta el pasado mes de agosto. Un código penal, por cierto, que dio problemas porque fue el que acabó con la manada condenada a menos años de cárcel de los que deberían. Bueno, vamos a empezar a leer todos los prototipos de penas que se proponen a partir de ahora. Si es una agresión sexual sin violencia, de 1 a 4 años. Si es una agresión sexual con violencia o intimidación a la víctima, que además puede tener la voluntad anulada, de 1 a 5 años. Si es una violación, pero no hay penetración, de 4 a 12. Y si es una violación con violencia si es una violación no sin penetración, sino sin violencia. Si es una violación con violencia o intimidación a la víctima que tiene además esa voluntad anulada, se penará de 6 a 12 años de cárcel. Y esto, como decíamos, es básicamente volver al problema que teníamos antes. Antes las penas de prisión estaban bien. Eran penas que los expertos consideran que eran las adecuadas. El problema es que al derribar la diferencia entre abuso y agresión, al hacer básicamente como un gran delito sexual, lo que se provocó es que se bajaron las penas mínimas. ¿Esto qué provocó? Que si tú estás condenado por una agresión sexual, antes estabas condenado a 9 años, si baja la pena mínima, baja también la media a la que tú estás condenado. Es decir, si antes tú estabas condenado a 9 entre 4 y 12 y ahora estás entre 1 y 12, lo más normal es que te baje. ¿Qué hacen los jueces en este caso? Los jueces, para no rejuzgar a la víctima, para no rejuzgar, al agresor, lo que hace es se aplica instantáneamente una rebaja de pena. Porque además hay un principio de retroactividad en la ley. Es decir, siempre se va a aplicar la ley que sea mejor para el condenado. Siempre.
Pero esto es en todo tipo de delitos, no solo en este tipo de delitos sexuales, en todo tipo de delitos. De hecho, vamos a repasar cómo era el Código Penal antes de esta reforma del pasado año. La ley vigente hasta agosto de 2022 diferenciaba entre abuso sexual de 1 a 3 años, agresión sexual de 1 a 5 años y agresión sexual con acceso carnal o penetración de 6 a 12 años. Y esta ley del solo sí es sí surge a partir del caso de La Manada, ese caso en el que varios jóvenes violan a una mujer en un portal durante los Sanfermines. El Tribunal de Navarra ahí entendió que era un abuso con prevalimiento y no una agresión sexual, por lo que la pena era de 9 años y no de 14. De hecho, hubo uno, el famoso magistrado Ricardo González, que consideró que ni siquiera había habido abuso sexual, sino que solo el único delito que había punible era el de hurtarle el móvil a la víctima. Ahí, en ese caso, en el caso de La Manada, empezó el grito, solo sí es sí, que da nombre a esta ley. Lo que es curioso es que un grito, una proclama, un movimiento que empezó para denunciar que había menos cárcel para los agresores sexuales, haya acabado en una ley que ha supuesto menos cárcel para los agresores sexuales, pese a que ese no era precisamente el objetivo que tenía el Ministerio de Igualdad, parece. Curioso cuanto menos. De hecho, aquí las posturas están enfrentadas. Podemos sigue defendiendo su ley, como si no fuera nada malo, como si no hubiera habido 700 rebajas de penas, y el PSOE considera que hay que cambiarla, pero no para crear unos nuevos tipos, no para mantener lo que funcionaba bien de esa ley, que era eliminar la diferencia entre abuso y agresión, que ahora con otro nombre, pero prácticamente casi que vuelve. Ahora lo que se considera es que hay que volver a lo de antes, que lo de antes era bueno, pese a que lo de antes se tuvo que cambiar porque no era tan bueno. Que el gobierno llegue dividido al 8 de marzo es especialmente significativo, más aún cuando hoy el Consejo de Ministros tiene que aprobar una de las leyes estrella del PSOE este año, la de la nueva ley de paridad. Una ley que ha suscitado alguna polémica, pero que pocos se han parado a ver qué dice. Lo que dice esta nueva ley de paridad que el Consejo de Ministros aprueba hoy es que se va a tener que hacer listas cremallera en las elecciones. ¿Esto qué quiere decir que haya listas cremallera en las elecciones? Que por cada hombre que vaya en una lista electoral tiene que ir una mujer. Es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, así hasta que se llegue al final de la lista. Por cierto, las mujeres también tienen que ser el 40% de los consejos de administración de las empresas privadas. Estas empresas no son todas. Son empresas que tengan más de 250 trabajadores o su importe neto supere los 43 millones de euros. Es decir, a Frutas Paqui esto parece que no le afecta. Digo por si a lo mejor va a salir el frutero de tu barrio diciendo ¿y yo ahora cómo incorporo un 40% de mujeres? No, tranquilo, estos son para las grandes empresas. También tiene que haber un 40% de mujeres en los órganos directivos de colegios profesionales, jurados de premios y además tienen que ser un 40% de los reconocimientos públicos que se den en España. Y no se le pone número, pero se habla de una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los gobiernos. De hecho, el gobierno del PSOE es pionero porque incorpora más mujeres que hombres. Es uno de los pocos gobiernos en el mundo, desde luego el primer gobierno en España, en una presencia gubernamental que para las mujeres hasta hace muy pocos años había sido prácticamente anecdótica, y sin duda cambio. Así que esta es la nueva ley de paridad tan polémica, tan criticada por algunos, pero que sin duda viene en cierta manera a tapar un poco este escándalo del solo sí es sí, esta polémica del solo sí es sí, a dar algo de unidad, a intentar cohesionar algo y también a tener algo que contar mañana en las manifestaciones del 8 de marzo que se celebrarán por buena parte de España. Creo que mañana no hay huelga feminista, sino que solo son manifestaciones mañana y tarde. Así que estaremos muy pendientes. Va a ser un día sin duda de intensa actividad política con dos frentes. La Moncloa, donde se estará celebrando ya el Consejo de Ministros, pero también esta tarde el Congreso de los Diputados. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, puedes seguirme en todas mis redes sociales, suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos
Chao.